Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones del Eterno. ¿Cómo estás? En nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro Rey, el Rey del Israel del Sur, Yahshua HaMashiach, tengo el honor y el placer de darte la más cordial bienvenida al canal teocrático de Yahweh en América, Israel del Sur. Soy tu amigo, tu hermano David Ben Abraham, y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema de mucho interés, de muchísimo interés en estos momentos de grave crisis nacional, de grave crisis global. Nuestro tema para el día de hoy se titulará Gran revelación de Yahweh para Venezuela. Gran revelación de Yahweh para Venezuela. Es necesario, mis queridos ajín, israelitas del sur, atención, mi hermano Malki, mi hermana Esther, mi hermano Ben Yahweh, mi hermana Marta, hermana Carmen, y todas las hermanas, todas las hermanas y hermanos israelitas del sur, que este vídeo lo compartan con sus amistades en sus redes. Vamos a poner a rodar este vídeo. Es muy importante. En todas nuestras redes sociales vamos a escucharlo con mucho interés, analizar cada palabra. La palabra revelación tiene como símbolo la palabra luz. Luz, revelación es luz, conocimiento. El conocimiento es el que nos abre a nosotros el entendimiento. Cuando se nos abre el entendimiento, podemos decir que se nos abre la conciencia. Llegamos a tener conciencia. La conciencia nos permite a nosotros reconocer e interpretar nuestra realidad. Esa interpretación de la realidad es la que nos hace a nosotros sensibles, nos hace a nosotros sentir esta realidad en toda su crudeza, en toda su crueldad, sentirla. Y por lo tanto, cuando comenzamos a sentir la realidad, se apodera de nosotros una gran y urgente, apremiante necesidad de cambiarla. Tenemos que cambiar esta realidad. Y allí es donde nos toca actuar entonces por la fe. La fe como instrumento para lograr los cambios. Vamos allá en Hebreos 11:33, como Hebreos 11, donde se nos presenta la historia de hombres y mujeres que cambiaron la realidad usando la fe, accionando por fe. Quiero decir lo siguiente, mis queridos ajín, que para nosotros entender la realidad y las consecuencias, no solamente las consecuencias humanas, sino las consecuencias también de tipo divino, de tipo espiritual, en nuestra relación con nuestro Creador. Para nosotros poder entender eso no basta con entender la Biblia. Tenemos que también conocer y entender la historia. Si no conocemos la Biblia y la historia, no podremos llegar a comprender la realidad en que vivimos y cuál es nuestra verdadera situación con relación al Eterno. No lo podríamos saber. Por eso, esta gran revelación de parte de Yahweh, esta gran revelación, esta gran luz, como dice allá en el Evangelio de Matillahu, el pueblo que habita en tinieblas y en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. La luz que ilumina las tinieblas
Las tinieblas retroceden frente a la luz. Las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. La luz vence finalmente. La luz es el conocimiento, es la verdad. La verdad es el entendimiento de la realidad. Porque la verdad no está desconectada de la realidad, sino que es la realidad misma las que nos dice verdaderamente cuál es nuestra situación. Y los cielos vienen advirtiendo a través de mi persona, en todos los vídeos, en todos los mensajes, advirtiendo sobre el poder político que está en estos momentos gobernando la población que habita en todo este continente y en el mundo entero. Viene alertando en contra de ese poder político como instrumento de Satanás. Y hoy en este vídeo, yéndonos a la historia y la Biblia, Yahweh quiere mostrarle a usted, amado, amada, que no existe ninguna posibilidad de cambios positivos, no existe ninguna esperanza desde el sistema, desde el modelo político que está gobernando ahora esta entidad que lleva por nombre en estos momentos circunstanciales de la historia, lleva por nombre Venezuela. Y allí voy a irme un poco a la historia, porque muchas personas son engañadas y creen el engaño, y el engaño se convierte en la verdad. La mentira se convierte en verdad y la verdad se convierte en mentira. Y la gente llega a creer la mentira de tal forma que para ellos es la verdad, la mentira es la verdad. Y no hay otra verdad aparte de la mentira. Entonces, mentiras como esta. Los verdaderos venezolanos son los indígenas, porque los indígenas son los primeros venezolanos. ¿Ya? Eso es una mentira. Cualquier profesor, cualquier maestro de primaria sabe que los indígenas ellos no fueron los primeros venezolanos, no lo fueron. ¿Por qué no fueron los primeros venezolanos? Porque cuando nosotros nos ubicamos en el año 1400, en el año 1400 no existía Venezuela. Del año 1400 hacia atrás Venezuela no existía. Usted dirá, pero ¿cómo es que no existía? Es que no existía la tierra. Es que no existía población acá. No existía la fauna, la flora, los ríos, no existía todo eso, y eso no es Venezuela. No, mi querido amigo, no, mi querido hermano, allí es donde está la mentira. En el año 1400, por supuesto que aquí teníamos una gran población, muy grande, que luego fue diezmada con la conquista, pero no existía Venezuela. En el año 1400 esto no se denominaba Venezuela. No tenía por nombre Venezuela. Las poblaciones que habitaban acá en el año 1400 no se denominaban venezolanos. Ni siquiera tenían ellos conciencia de que podía existir alguna ciudad llamada Venecia. Ese nombre no tenía ningún tipo de relación con esta tierra. Este continente no se llamaba América. No tenía por nombre América. En lengua maya se denominó y se sigue denominando en lengua maya Abya Yala en lengua maya. Entonces, Venezuela es algo nuevo, algo creado
primeramente a partir de la conquista española, que crea la Capitanía General de Venezuela. Y ahí nace una entidad política católica que tenía el catolicismo como cultura, como sociedad, como gobierno, como leyes, como Estado, la catolización total y absoluta de la vida. La Capitanía General de Venezuela, que perteneció al Virreinato de la Nueva Granada. Entonces allí nace ese concepto de Venezuela y nace el gentilicio venezolano. Pero antes no existía ninguna Venezuela acá, ni ningunos venezolanos. Ahora, ni ningunos latinoamericanos, no existían americanos acá. Es lo primeramente que tenemos que saber, conectarnos con la verdad histórica. Luego, posteriormente, se da una conspiración, la conspiración de los años 1810, la conspiración de los masones, y ellos suprimen la Venezuela monárquica, la Venezuela perteneciente al Virreinato de la Nueva Granada, la Venezuela católica, es suprimida, desaparece totalmente esa Venezuela, y con ellos aquel tipo de venezolanos, porque aquellos eran venezolanos católicos en todos los sentidos de la vida. Desapareció esa Venezuela y nace una nueva Venezuela, que es la Venezuela República Democrática, la Venezuela laica, la Venezuela civil. Nace otra Venezuela y con ello un nuevo tipo de venezolanos. Entonces tenemos dos tipos de venezolanos. El venezolano católico, que habitó acá de 1810, acercándonos allá a 1490, época de la conquista, si es que allí queremos buscar el origen de la Venezuela católica. Entonces tenemos aquel tipo de venezolano católico, cultural, social, política, jurídicamente católico, y luego la muerte de ese venezolano, desapareció ese tipo de venezolanos, ya no existen, porque desapareció aquella entidad. Y entonces entramos en la segunda Venezuela, que es la Venezuela laica, la Venezuela civil, la Venezuela republicana, la Venezuela democrática, producto de la conspiración de los masones, porque la guerra de independencia no significó solamente independencia. Independencia fue una parte, lo otro fue la supresión de todo un modelo de nación, del modelo católico de nación, ¿no? Y la inauguración del nuevo modelo, del nuevo sistema. O sea que se crea un nuevo sistema a partir de la guerra de la revolución. Y aquí es donde viene la gran revelación, mis queridos ajejín. Abre tu corazón, tu alma. Date un tiempo para escuchar esto, para que entiendas el mensaje de tu Creador. ¿Qué fue lo que se inauguró acá? Lo que se instauró acá con la población y con la tierra, y que se le puso como título Venezuela República Democrática. ¿Qué fue lo que se instauró? Mientras nosotros no sepamos qué fue lo que se instauró o qué fue lo que fue instaurado por los masones, mientras no sepamos eso, no vamos a poder entender lo que está ocurriendo ahorita, en estos momentos en que nos acercamos a las elecciones para la Asamblea Nacional. El triunfo inminente, arrollante de las fuerzas revolucionarias de izquierda, la conspiración de la derecha en contra de la izquierda, las sanciones económicas, todo esto
todo este aparataje de delincuencia, de narcotráfico, de violencia social, de corrupción, no lo podemos entender mientras no sepamos, así lo dice Yahweh, así lo dice el Eterno, así lo dice el Ruach HaKodesh, mientras no entendamos qué fue lo que se instauró y qué es lo que nos está gobernando ahorita, mientras no entendamos eso, no podemos entender todo esto que está ocurriendo y cuál será su desenlace final. Que el desenlace final, mis queridos Ajín, es la destrucción de la vida en este territorio. Es la destrucción del ser humano, la corrupción, la podrición y finalmente la destrucción. Es el final, lo que le espera a esta entidad política llamada República Bolivariana de Venezuela. Lo que le espera, lo dicen los cielos, es la destrucción total y absoluta por no entender, por cerrar los oídos, por endurecer el corazón, por no entenderlo. Lo que le espera es la destrucción. Estamos hablando de destrucción violenta, de destrucción de guerra, de destrucción por parte de la naturaleza, por no querer entender. Por eso te suplico, por favor, abre tus oídos en estos momentos, abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu para que te llegue la revelación de Yahweh. ¿Qué fue lo que se instauró? Voy a remontarme a la historia 500 años antes de Yahshua Nazareno. Se conocía solamente en el planeta Tierra un solo modelo político, la monarquía. La monarquía era lo único que se conocía, el poder absoluto de los reyes, en cuyas manos se concentraba todo el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Los poderes todos estaban reunidos en una sola mano, en la mano del monarca. Fue los siglos del dominio de la monarquía, y en eso estamos hablando de la monarquía religiosa, pagana, porque los reyes eran dioses o hijos de dioses, y su poder era en nombre de esos dioses que gobernaban o como dioses gobernantes, la monarquía. Por eso te digo que tenemos que irnos a la Biblia. Entonces esas monarquías son simbolizadas en la Biblia con 3 tipos de bestia. Daniel capítulo 7. Tenemos Babilonia, el modelo babilónico, sistema babilónico de gobierno representado por el león con alas, león alado, que luego se yergue sobre sus pies, y tiene mente humana, con razón humana. Luego le sigue el oso, parado sobre uno de sus pies y con 3 costillas en la boca. Ahí hay una simbología sobre ese tipo de poder monárquico también. Es Medo-Persia. Y el tercero, que es Grecia, el helenismo. El helenismo, para los que entienden, los que han estudiado lo que es el helenismo, el helenismo equivale a secularismo. Secularismo en todos los sentidos de la vida humana, y es secular, viene de profano, de lo dedicado a los demonios. Ese poder político de iniquidad, de libertinaje, de corrupciones, de vicio, de violencia, de idolatría a los demonios, simbolizado por un leopardo con 4 cabezas, con 4 alas. Ese leopardo, Grecia. Allí tenemos los poderes monárquicos descritos
con esas características de estas bestias. Bestia quiere decir que no tienen compasión, no tienen misericordia, no atienden ninguna lógica, ninguna razón que no sea la destrucción, que no sea la destrucción. Es lo único que entienden nada más las bestias. 3 tipos de poderes tenemos allí, nos falta uno, el cuarto. Ahora, mis queridos ajín, lo importante para nosotros comprender es la tercera bestia. ¿Por qué? Porque la tercera bestia que triunfa con Alejandro Magno, y esa bestia se apodera del mundo entero y le impone su modelo al mundo entero, que es el modelo helénico, el modelo secular, llamaríamos secular, seclorum, el modelo civil, el modelo laico, o sea, el modelo profano. Al mundo entero se lo impone por la fuerza. Cuando nosotros llegamos al momento del dominio de esta bestia, nos conseguimos que de ese poder político del leopardo nace allí un pensamiento político, ideológico y filosófico que le pondrá fin al dominio de la monarquía. Y nace con un pagano, un filósofo pagano llamado Pericles. Y el nombre es democracia. Democracia. Democracia, el gobierno del demo, la palabra gracia, gobierno, demo, pueblo, eran los pueblos de los hijos del demiurgo, un pueblo en especial, pero de allí se toma la palabra para aplicársela al pueblo, a cualquier pueblo. Entregarle el poder al pueblo, el pueblo soberano, ¿no? Y el primer ensayo con este modelo de gobierno, el gobierno democrático, el gobierno del pueblo, ocurre en la ciudad de Atenas. Atenas, ciudad-estado, primera democracia de la historia, la primera democracia de la historia. Luego allí va a surgir un modelo, otro modelo, por parte de otro filósofo pagano llamado Platón. La República de Platón, que sería la nación perfecta, la República. Y luego entonces se van a unir estos dos sistemas y se va a convertir en la República Democrática. Este modelo, mis queridos ajín, el pueblo soberano, es como que usted le transfiera todo el poder en su casa, todo el poder a los hijos, a los nietos, a los primos, a los sobrinos, y todos son soberanos en la casa, todos mandan en la casa, todos tienen poder absoluto en la casa. Imagínese usted cómo sería eso, cómo se gobierna una casa así. ¿Cómo se puede ejercer autoridad en una casa donde todos tienen el mismo poder? Todos son soberanos. Y es la forma como se siente cada venezolano. Cada venezolano se siente autócrata. Cada uno se siente poderoso. Cada uno se siente autoridad. Y cada uno quiere imponer su deseo, su ambición. Cada uno quiere, lucha por imponer su deseo, su ambición. El modelo republicano democrático condujo a Atenas. Atenas cayó, la ciudad-estado cayó. Cayó finalmente como consecuencia de la gran descomposición social, de la gran corrupción política,
de la gran corrupción administrativa, de la violencia. En Atenas, la prostitución llegó a ser un oficio del Estado. El mismo Estado, los prostíbulos oficiales, el Estado administrador de la prostitución como política económica del Estado, la explotación de la prostitución como política económica del Estado republicano y democrático. Imagínese usted hasta dónde fue llegando la corrupción, la descomposición. Luego vino Roma, conquistó esta ciudad de Atenas y conquistó toda Grecia y tomó su modelo, el modelo republicano democrático, y allí nació la cuarta bestia espantosa y terrible. La cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7 versículo 7 nació allí, en ese momento. Una bestia ilustrada o simbolizada como un leopardo, con boca de león, con pie de oso, y que habla como un dragón. La combinación de las demás bestias, todas fundidas en una sola, para crear un poder republicano democrático inaudito, insólito, no conocido en otros tiempos. Por eso dice, léalo, Daniel capítulo 7 versículo 7, la bestia que vi era espantosa y terrible y muy diferente a todas las demás bestias. ¿Por qué? Por su división de poderes, por haber delegado la soberanía en el pueblo soberano. El pueblo viene siendo la sociedad, la mujer. El Estado viene siendo la bestia, el matrimonio de la bestia con la mujer, para constituir un solo poder. Ahora, aquí es donde viene lo que a usted le puede ayudar a tomar conciencia, que este modelo que nosotros tenemos ahorita acá, llamado República Bolivariana de Venezuela, o República de Venezuela si le parece mejor, ese sistema es el sistema llamado la cuarta bestia. Este sistema que tiene plena vigencia, pleno rigor, poder, que tiene valor, rango, fuerza de ley acá en este territorio y sobre toda esta población, es la bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7. Ahora, bajo el poder de la bestia espantosa y terrible, dígame usted, por favor, teólogo, pastor, clérigo, sheik, musulmán, rabino, rojé, judío, dígame usted cómo bajo el dominio, bajo el gobierno de la bestia espantosa y terrible, cómo puede haber salida, cómo puede haber solución a los graves problemas que usted que me está escuchando está sufriendo en estos momentos. ¿Cómo puede haber? ¿Cómo puede usted esperar de la bestia espantosa y terrible algún gesto de misericordia, de compasión con usted? ¿Cómo puede? Le voy a explicar lo que ocurrió con la bestia espantosa y terrible que gobernó al mundo entero, como está gobernando ahora, que gobernó al mundo entero hasta el año 476. Le voy a dar unos tips para que usted lo comprenda, si es que usted me está captando de parte de Yahweh.
Roma, ciudad-estado, capital del mundo. Los Estados Unidos de aquel tiempo. Los Estados Unidos de aquel tiempo, Roma. ¿No? Washington, D.C. Roma, ciudad-estado, Washington, D.C., que marca la política global. Y no solamente la política global, sino también la economía global. ¿No? Las leyes internacionales, el dólar de Roma, un dólar romano, un denario, equivalente a un día completo de salario. O sea, el obrero en Roma ganaba $1 diario, $1 diario. Sería más o menos como equivalente a 500.000 bolívares venezolanos. 500.000 bolívares. En 500.000 bolívares más o menos como 400 gramos de queso. Todo un día de trabajo, un denario. Por supuesto, los precios de especulación. Los precios de especulación. Y el pueblo viviendo la misma situación económica que está viviendo ahorita la entidad política llamada República Bolivariana de Venezuela. Recuerde que Roma tenía bases militares en todas las naciones sometidas a bases militares, ¿no? Y el dólar, su precio por encima de todas las monedas, era la moneda que regía la economía global, ¿no? Y el idioma de la tercera bestia era el idioma de ella, el griego, el idioma internacional, ¿no? El sueño romano, vamos a utilizar una palabra moderna, adquirir un pasaporte romano, adquirir una ciudadanía romana, la nacionalidad romana, era el sueño romano. Y hay que ver el desarrollo de aquella nación, una potencia para su tiempo. Arte, arquitectura, ciencia, educación, desarrollo económico, empresarial, industrial, comercial, las modas, los vehículos. Llegaron a existir edificios también, la ciudad tenía edificios, baños públicos, gimnasios, una ciudad súper desarrollada para su tiempo. ¿Con cuál modelo? Con el modelo republicano democrático. La democracia republicana llegó a Roma a su más grande esplendor, a su más grande riqueza, a su más grande poderío. Eso es verdad, eso hay que reconocerlo. Pero luego también comenzó a llevarla a la más grande decadencia, a la más grande corrupción, a la más grande podrición que pueda haber conocido pueblo alguno o civilización alguna en la tierra. Hacia allá lo llevó este modelo. Estoy hablando del modelo del sistema que tenemos ahorita de la democracia republicana. Lo llevó hasta allá, llevó a Roma hasta allá. Y te puedes revisar, busca información, hay mucha información. Libros de historia. Puede buscar en las redes también, en Google. Puede usted meterse allí y buscar información sobre lo que le voy a decir. La delincuencia se sindicalizó en Roma. Llegó a sindicalizarse y a tener estatus legal. Imagínese usted, llegó a tener estatus legal la delincuencia, el crimen. Se denominaron los colegios.
los colegios de sicariato, los colegios de secuestro, los colegios de carteristas, los colegios de la droga. Mire, toda la delincuencia, todo el crimen colegiado. Y cada uno con sus líderes, el Estado, el gobierno perdió total control. Claro, porque estamos hablando de un pueblo soberano. La soberanía era en el pueblo, y el pueblo soberano pues no tiene control, no hay control sobre un soberano. ¿Cómo va a controlar usted a alguien que es soberano, que tiene todo el poder? Entonces, el crimen se fue convirtiendo en Estado también. Se fue convirtiendo en gobierno, el gobierno del crimen y el gobierno político. Finalmente, tuvieron que establecer lo que se denominó mesas de diálogo entre el crimen y el Estado. Acá, en esta República Bolivariana de Venezuela, eso también ha ocurrido. Las mesas de diálogo. Llamar a los líderes de las bandas, de los delincuentes, para sentarse a conversar, para buscar la paz. ¿Y sabe las condiciones que colocaron los líderes de los colegios del crimen en Roma? Subsidio a las bandas. Los sicarios recibían una partida en denarios para bajar, no es para eliminar, sino para bajar los índices de sicariato. Lo mismo, los robos, los atracos, todo eso venía siendo subsidiado por el Estado. El Estado venía subsidiando al crimen en Roma. Ahora, el vicio, la gran industria del vicio legalizada por la República Democrática, había llevado a toda la población a ser como ocurre hoy día, incluso con la República Bolivariana de Venezuela, que se coloca en los primeros lugares de consumo de vicio en las estadísticas globales. Pues Roma llegó a ser, como digamos, el epicentro, vamos a decirlo ahora que se utiliza esa palabra con la pandemia, el epicentro del vicio, del consumo de vicio. La nación más consumidora de vicio de todo el planeta Tierra, Roma. Algo parecido a lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, también bajo el mismo modelo. El vicio. El narcovicio de aquel tiempo y el narcotráfico de este tiempo, bajo ese sistema, mis queridos ajín. Ahora, ese sistema llevó también a la corrupción administrativa del Estado, al enriquecimiento ilícito de las figuras gubernamentales y, por supuesto, al debilitamiento de la nación. La nación se debilitó al extremo hasta su caída, finalmente la caída de Roma. Pero ¿cómo cayó Roma? Cayó invadida por todas sus naciones a las cuales había oprimido. La saquearon y la quemaron. Pasaron sus ciudadanos a filo de espada. Un rey arriano llamado Alárico fue uno de los que saqueó y quemó la ciudad de Roma. 1476 cayó aquel ordenamiento global, el Anticus Ordo Seclorum republicano democrático. Se montó la bestia, la otra bestia, la que surge de la tierra, el catolicismo,
que llegó a dominar acá en estas tierras también. La bestia con los cuernos de cordero o de carnero también, ¿no? Se montó esa bestia. Por supuesto que esa bestia no servía fielmente ni a Dios ni al diablo. Por eso el diablo y sus aliados, sus sociedades secretas, conspiraron para derrotar esa bestia. Y por eso finalmente no pudo permanecer en el gobierno global, porque no recibió tampoco el apoyo de Dios. Corrupta en gran manera también y opresora, aunque con una marcada diferencia de perseguir el delito de francmasonería, el delito de idolatría al diablo, de brujería, todo eso lo castigó penalmente. Limitó la prostitución, en unas cuantas leyes bíblicas las hacía cumplir. Pero por otra parte, el enriquecimiento de su dirigencia, la corrupción de su dirigencia, la opresión, dieron con la caída también de ese gobierno católico global, de ese imperio. ¿Para qué? Para que el viejo orden renaciera en este tiempo. El viejo orden romano, el seclorum romano, la cuarta bestia de Daniel, resurgiera nuevamente en nuestros tiempos para dominar nuestras ciudades, nuestros pueblos, para llevarnos a todo esto que nosotros hoy día vivimos y experimentamos, y que le estamos buscando solución, le estamos buscando salida dentro del sistema. O sea, buscando salvación dentro de la bestia, o buscando salvación, buscando liberación, buscando justicia desde la misma bestia. Yo no sé si usted es capaz de entender eso, desde la misma bestia. La bestia es el sistema. La bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7 es el sistema democrático republicano, y desde el sistema republicano democrático es que están buscando la solución. La solución la están buscando desde la bestia espantosa y terrible, dicen los cielos. Cuando Yahshua HaMashiach llega acá al planeta Tierra, Él recibe toda esta luz, todo este conocimiento lo recibe. Entiende la realidad que está viviendo su pueblo. La entiende perfectamente. Está Israel, el pueblo elegido de Yahweh, el hijo primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito, dijo Yahweh. Estaba en manos, o en garras, mejor dicho, en garras de la cuarta bestia espantosa y terrible. ¿Qué esperanza, qué salvación podía haber para un pueblo en las garras de la cuarta bestia? Sino ser devorado por la cuarta bestia, devorado totalmente, consumido, acabado, destruido. ¿Qué es lo que le ocurrirá a este pueblo? La destrucción. La destrucción. Cuando Yahshua HaMashiach, reconociéndose como el rey, como el que trae el reino, la teocracia, a este pueblo, a esta nación, cuando Él va descendiendo poco a poco del monte de los olivos, está en la cúspide del monte de los olivos, para bajar, para descender hacia la ciudad, a quien le fue prometido: aquí viene tu rey. Viene tu rey, viene tu reino. El reino tuyo, no el de la bestia, sino el tuyo, el de tu Dios. Viene llegando a ti el reino de tu Dios.
la teocracia, para salvarlos, para arrancar al pueblo de las garras de la cuarta bestia, para arrancárselo, el reino para arrancárselo. Pero Yahshua comprende que ese pueblo está en completa ignorancia, está ciego, viendo no ve, oyendo no oye, su corazón está endurecido, por lo tanto no puede entender lo que ha llegado. La salvación ha llegado. Es la visita. Yahweh ha visitado su pueblo a través de su Mashiach, de su rey, para arrancárselo a la bestia, para arrancárselo de sus garras inicuas, asesinas, para salvar a su pueblo de ese poder espantoso. Pero el pueblo no fue capaz de reconocer el momento de su visitación. Y entonces Yahshua llorando, todavía no ha entrado en la ciudad, todavía no se le ha dado el recibimiento en la ciudad. Pero ya sabe de anticipadamente todo lo que va a ocurrir. Y por eso comienza a llorar. Comienza a llorar con mucho dolor sobre la ciudad y a decir: si tan siquiera tú hubieses entendido lo que es para tu bien, el reino, la teocracia que he venido anunciando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, aldea por aldea, si lo hubieses entendido tan siquiera que es la salvación de este poder espantoso, para llevarte nuevamente a tu Dios, para llevarte a tu Padre, para llevarte a su modelo Kadosh de santidad, si lo hubieses entendido. Pero lo que es para bien, lo que es para tu bien, ahora va a resultar para tu mal. Va a resultar para tu mal porque vas a rechazar el reino, y rechazando el reino, la teocracia, estarás rechazando a tu Dios mismo estarás rechazando, y estarás optando por la cuarta bestia espantosa y terrible. Y es lo que le está ocurriendo ahorita en estos momentos a la República Bolivariana de Venezuela, que el Eterno ha traído la salvación para este pueblo, su liberación la ha traído Yahweh en estos momentos que estamos viviendo. Pero el pueblo no reconoce la teocracia como su salvación, y por el contrario opta por el modelo, por la bestia espantosa y terrible. Su opción es por la bestia espantosa y terrible. Esa es su opción, por el modelo republicano y democrático. Y es la opción de las iglesias, de los pastores, de los líderes espirituales, igualito que ocurrió allá. El desprecio de la teocracia es el desprecio del reino, es el desprecio también de Yahweh mismo, es el desprecio de Yahshua HaMashiach. Entonces la gente desprecia la teocracia. Despreciando la teocracia están despreciando a Yahweh, están despreciando la Torah, que es la ley que tiene que ordenar y gobernar sus vidas en teocracia. Están despreciando al mismo Yahshua HaMashiach, pero desde la bestia espantosa y terrible, desde ese modelo republicano y democrático, lo que desean es rituales. No quieren justicia, quieren ritos. No quieren romper con el modelo de la bestia espantosa y terrible, sino seguir viviéndolo junto con los rituales. La misma postura de Israel del siglo I. Querían seguir viviendo el modelo de la bestia espantosa y terrible, con su templo, con sus sacrificios, con sus ríos de sangre, con sus bellas canciones,
viviendo de los diezmos de las ofrendas, con sus vestimentas, con sus ornamentos, con sus festividades, todo eso desde la bestia espantosa y terrible. Bendito sea el nombre del Creador. Mis queridos Ajín, lo que está ahorita en conflicto acá en esta tierra, que va a elecciones, es el mismo sistema, es la bestia espantosa y terrible que está en elecciones. ¿No? De esa bestia espantosa y terrible que tiene dos lados, uno de izquierda y otro de derecha, la misma bestia tiene los dos lados, son dos lados de la bestia. Y una parte de la población se pone del lado izquierdo de la bestia y la otra población se pone del lado derecho de la misma bestia. Y viven el infierno, el conflicto, la violencia, el odio. Y por eso no puede haber la justicia mientras existe ese sistema, mientras ese sistema domine. Es la revelación celestial para tu vida. Estás frente a teocracia y democracia, frente al sistema divino, frente al reino de nuestro Abacados y frente al reino de la bestia. Tú decides. Gracias por tu atención. Agradecimiento a todas las personas que día a día van entendiendo, van abriendo el entendimiento. Estoy muy contento porque ya la hermana Marta tomó la decisión de abrir la primera escuela teocrática. Por allí una hermana, creo que es María Isabel, y me envió un mensaje, me dijo: hermano, no se preocupe, que no será una sola escuela teocrática, serán miles de escuelas teocráticas que se van a abrir en todo el territorio para ir educando a la gente, para ir formándola, para ir liberando las mentes. Por ahí el hermano Marqui me dijo también: voy a enviarle mi número a la hermana Marta para que se comunique conmigo porque quiero apoyar. Y yo estoy seguro, porque vamos a empezar una promoción hacia la educación teocrática para ir formando las mentes en el camino de Yahweh, para que logremos ser victoriosos, para que podamos salir libres del dominio de la bestia, para nosotros celebrar Pesaj. La bestia ya era el faraón, su sistema. Aquí tenemos la bestia nuevamente. Tenemos que salir libres para adorar a nuestro Abacados en libertad. Es nuestra liberación, es nuestro éxodo acá en este continente. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, pero los elegidos tenemos que gobernar con vara de hierro para imponer la justicia de Yahweh, y lo vamos a lograr. Derrotar al diablo, derrotar a la bestia espantosa y terrible, sacarla de nuestras tierras, sacarlas de nuestro pueblo, que se vayan a dominar a otras partes del mundo hasta que lo saquen allá también. Quiero señalar lo siguiente: miren lo que está ocurriendo allí en Pakistán, porque hay una cosa que llaman la masonería islámica, y allí en Pakistán, República Democrática, mayoría musulmana, de población musulmana, pero ya hay una victoria del LGTB allá, y han salido a desafiar aún a los grupos radicales, diciendo: el LGTB vencerá también al Islam, y los hombres y mujeres del Islam también tendrán que ir a la diversidad de género también, porque esta es la victoria de este movimiento. Entonces Satanás destruyendo todos los modelos sociales que le son contrarios, los modelos políticos que le son contrarios en cualquier parte del mundo. Así es que, mis queridos Ajín, nosotros acá un pueblo, el pueblo Kadosh, Israel del sur, israelitas del sur, optamos por el modelo Kadosh, por el modelo de la Torá, por la ley divina como nuestro ordenamiento, y a partir de allí el levantamiento de nuestra nación y la conquista de nuestro territorio, para que podamos disfrutar de todo lo que Yahweh nos ha dado. Invito a todos a colaborar con la Escuela Teocrática, la fundación de la Escuela Teocrática. También puedes ayudar, colaborar con este movimiento revolucionario, espiritual, divino y político de la teocracia. Puedes colaborar
contactando con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 58 04 24 255 7182. Puedes incluso, mediante recarga, puedes ofrendar, puedes aportar recargando los números. 0424 255 7182. Tenemos que vencer la bestia espantosa y terrible, y para vencerla tenemos que llevarle todo este conocimiento, toda esta información a todos los habitantes de esta nación. Más de 30 millones, tenemos que llegar a todos. Necesitamos mejores equipos, necesitamos multiplicar el esfuerzo, y por eso llamamos al apoyo, a la colaboración. Puedes colaborar de esta manera también, recargando nuestros dos números de servicio, 0424 255 7182 o 0412 362 7852. Será hasta una próxima oportunidad. Solicita ya también tu Biblia gratis, Kadosh, la Biblia hebrea, Kiddush HaKodesh, a nuestro número de WhatsApp, más 58 04 24 255 7182. Con gusto te la estaremos enviando completamente gratuita. Tenemos muchos otros libros que ofrecer. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce sobre ti su rostro. Tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom. Hasta pronto.